Hola a todos, soy Komura, el principiante de violín. El tiempo vuela y ya han pasado 3 años desde que comencé a estudiar el violín con 55 años. Tuve la suerte de que una amiga violinista me ayudara durante el primer año y 9 meses de esos 3 años, pero después de eso he tenido que estudiar solo. Con la edad que tengo yo, no me queda mucho tiempo de vida para disfrutar del violín luego, así que he practicado mucho todos los días y así he logrado casi tocar Chacona, el último movimiento de la partita de Bach número 2, que era mi reto como conmemoración de 3 años de estudios. No hace falta decir que aprendí mucho de mi amiga violinista, pero después de que se marchó ella, el único profesor que tuve ha sido los vídeos de profesionales en YouTube. Perdí mi trabajo debido al impacto de COVID-19 y por eso pude comenzar a estudiar el violín porque tenía mucho tiempo libre. Pero al mismo tiempo he tenido que aguantar y sigo aguantando sin trabajo ni ingresos, por lo cual no podía pagar las clases. Mientras observaba cómo tocaban varios violinistas profesionales en YouTube, me surgieron muchas preguntas y dudas. La forma de sostener el violín, las posturas al tocar son tan diferentes y me pregunto si hay algún estándar o no. La forma de la mano izquierda, la posición del pulgar, la forma de la muñeca izquierda, la forma en que se presionan las cuerdas y las partes de los dedos que utilizan para golpear las cuerdas, todas diferentes. ¿Cómo aplicar vibrato? Cada uno tiene su propio estilo. La forma de la mano derecha sosteniendo el arco, la altura del codo de la mano derecha, todo depende de cada violinista. Algunas personas no usan almohadilla y otras utilizan muy bajas o muy elevadas. Con todo esto nos volvemos locos y no sabemos a quién imitar. También vi algunos vídeos de clases de violín ofrecidos por maestros. He podido aprender algunas cositas con ello, pero muchos de ellos no eran lo que estaba buscando. ¿Cuál era exactamente la información que estaba buscando y que no podía encontrar en los vídeos de clases de violín? Tampoco lo entendía bien yo mismo, pero ahora sí que lo sé. Yo he empezado el violín con 55 años de edad, pero tuve suerte de aprender el piano cuando era pequeño. También tengo alguna experiencia de enseñar el piano a los adultos y he visto que hay una diferencia enorme entre los que comienzan a aprender el piano siendo pequeño y los que quieren comenzarlo siendo adulto. Esto sucede con el piano, aunque es un instrumento que no nos exige nada de las posturas raras. Ahora con el violín, que sí que nos exige las posturas forzadas y los movimientos musculares no naturales, esa diferencia se multiplica. Todos los violinistas profesionales son los que comenzaron a estudiarlo a una edad temprana. Por lo tanto, ellos tenían los dedos, muñecas, brazos, hombros, cuello, espalda y cintura todos flexibles y podían tomar las posturas raras que se exigían al aprender el violín sin sentir mucha tensión en su cuerpo en comparación a nosotros. Por otro lado, los que estamos por cumplir 60 años, especialmente los hombres que solemos tener el cuerpo menos flexible, nada más que coger el violín y el arco ya tenemos estrés y tensiones innecesarias en todo el cuerpo. Suponiendo que existen tales condiciones físicas, ¿qué tipo de postura produce menos tensión sobre el cuerpo? ¿Qué tipo de forma de dedo es más ventajosa para mejorar la mano izquierda? ¿Y qué tipo de método de presión de cuerdas es menos dañino para los dedos?
Y cuando se habla de adultos, hay personas de 20 años de edad y también hay personas como yo de casi 60 años. Creo que esto es lo que no podía encontrar, los consejos e informaciones sobre cuánto y qué clase de cargas tendría que soportar mi cuerpo y en qué parte de mi cuerpo. Y si había algunas posturas o formas de tocar que reducirían esas cargas. Además, para los que empezaron desde pequeños, tenían gran ventaja de que su cuerpo, de manera natural, iba encontrando su estilo adecuado de tocar y así iban aprendiendo. Es la gran habilidad que tienen los niños pequeños, pero nosotros, los mayores de edad avanzada, no podemos contar con esta habilidad. Tenemos que buscar la posibilidad de mejorar trabajando mucho con la cabeza. La única ventaja que tenemos los adultos es que tenemos más capacidad de pensar con la cabeza que los niños pequeños. En lugar de practicar mecánicamente, creo que es importante practicar siempre pensando en cómo resolver el problema que tenemos. Seguro que hay muchas personas que piensan que todo lo que digo no es más que una tontería, ya que soy un súper principiante que comencé a estudiar el violín hace tan solo 3 años. Pero lo único que puedo decir con certeza es que después de 3 años de probar y repetir errores, he llegado al nivel que podéis ver en los 10 y tantos vídeos que había subido. Y ahora que han pasado exactamente 3 años desde que empecé, estoy logrando a tocar la chacona de Bach, aunque no muy bien claro. Creo que sería muy difícil empezar a mi edad y llegar a la chacona en 3 años con una práctica normal. No creo que ni siquiera los maestros veteranos que han tenido muchos estudiantes de mayores de edad como yo tengan muchos precedentes parecidos entre sus alumnos. Si eso es el caso, entonces creo que el ensayo y pruebas que he estado haciendo durante los 3 años no han sido en vano. Normalmente son los que han empezado a aprender el violín con pocas edades quienes están dando las clases. Y los que han comenzado tarde con su avanzada edad parece que no se atreven a dar consejos a los demás porque les da vergüenza tal vez. Pero según mi experiencia era eso lo que necesitaba. Quería consejos e informaciones basados en las experiencias de las personas que empezaron con la situación parecida a la mía y no la encontraba. Así que yo, como soy casi sinvergüenza, he decidido subir esta serie de vídeos para compartir mis experiencias, mis propios consejos y trucos para aprender rápido con los que están empezando el violín con la edad avanzada como yo. No sé si os servirá o no, porque primero yo también soy el principiante. Y luego porque el violín es un instrumento tan especial que tiene tantas cosas diferentes dependiendo de cada persona. Pero yo llegué a la chacona de Bach en 3 años, empezando con 55 años. En realidad quería subir el vídeo de chacona junto con este vídeo, pero justo cuando estaba a punto de terminarlo, he tenido problema con el hombro derecho. Siento cierto dolor aquí. Parece que necesita un poco de descanso. Pero gracias a eso ahora tengo tiempo para preparar esta serie de vídeos. No tengo prisa y doy prioridad a curar el hombro. Bueno, me he enrollado demasiado. Sería gran placer para mí por si algo de esto sirviera a vosotros para que ahorréis el tiempo que perdí yo buscando la solución y así para seguir el camino más eficiente hacia la mejora. Y un día sería estupendo si pudiera tomar una copa con vosotros, los que tenéis la misma afición que yo, en un bar. Vivo en Madrid, de España, así que en un bar de Madrid tiene que ser. Por último,
os agradecería mucho por vuestra inscripción a mi canal, ya que sigo sin recuperar mi trabajo. Mucha suerte con vuestro violín y un abrazo a todos.